En la vida cristiana, todo el tiempo vamos a enfrentar tentaciones. No importa los años que tengamos de cristianos, no importa cuánto pensemos que hayamos madurado espiritualmente, siempre vamos a enfrentar tentaciones. Por eso el apóstol Pablo decía que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez, por si acaso alguien esté aquí por primera vez. Quiero en este video solamente compartir una pequeña reflexión sobre un texto bíblico que estuve leyendo hoy que me ha hecho reflexionar sobre el tema de la tentación. El texto es 1 de Corintios capítulo 10, los versículos desde el 12 hasta el 13. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Unas 3 cosas quiero compartir. Primero, que siempre vamos a enfrentar tentaciones. Como había mencionado al principio, no importa la madurez espiritual que tengamos, los años que tengamos de cristianos, las tentaciones siempre van a estar ahí. En el versículo 13 dice el apóstol Pablo: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, es decir, las mismas tentaciones que tienen todos los seres humanos, aún siendo cristianos también vamos a enfrentar, incluso a veces más. Pensemos en el ejemplo de Jesús mismo. Jesús, Mateo 4, vemos cómo enfrentó tentaciones. El autor de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces, no es extraño que enfrentemos tentaciones. Entonces, no se trata de que ya somos cristianos, no vamos a ser tentados, no. O de que ya tenemos cierta madurez espiritual, ya no somos tentados. No, las tentaciones siempre van a estar ahí. El apóstol Pablo, en el contexto de este pasaje, está hablando del pueblo de Israel, como que todo lo que ellos han experimentado nos puede servir a nosotros como ejemplo. Está hablando de cómo Israel, aun a pesar de toda su experiencia que tuvo con Dios, en muchas ocasiones fallaron, en muchas ocasiones pecaron. Por eso dice en el versículo 12: por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, el mensaje aquí de Pablo es de no confiarnos, no pensar de porque ya somos cristianos o porque ya hemos avanzado un camino en la vida cristiana y ya no vamos a enfrentar tentaciones. No, la advertencia aquí es no se confíen, ¿no? Y lo segundo es que hay una diferencia. O sea, primero vamos a enfrentar las mismas tentaciones, pero cuando ya somos cristianos, la diferencia es que hay una promesa de parte de Dios, y esto es muy importante. Y la promesa que Dios hace es que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, al mismo tiempo de que hay la advertencia de estar pendientes de que siempre vamos a estar en tentación, pero la promesa es que Dios es fiel y que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, esto como cristianos es en un sentido algo para sentirnos protegidos por Dios, porque Él no va a dejar que la tentación sea más grande de lo que nosotros podamos soportar. Pero al mismo tiempo, pienso que este texto también de alguna forma nos deja sin excusas para aquellas veces que pecamos y tratamos de excusarnos pensando que es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, la que nos llevó a eso y que no podíamos hacer nada porque somos humanos y porque tenemos esta naturaleza. Pero este texto nos deja sin excusas, ¿no? O sea, el apóstol Pablo nos dice que Dios no va a permitir que ninguna tentación llegue al punto en el que nosotros podamos decir es que no pude resistir. No, siempre vamos a poder resistir si es que somos cristianos, si es que tenemos el Espíritu de Dios.
con nosotros. Entonces es una promesa, pero al mismo tiempo que nos deja sin excusas. Y nos deja también sin excusas porque hay una tercera cosa en este texto que me gusta, y es que dice que Dios siempre va a proveer una salida. Eso es lo que decía en el versículo 13 al final. Más bien, cuando llegue la tentación, Él siempre les dará una salida a fin de que puedan resistir. Y esto es lo importante. A veces, cuando enfrentamos momentos de tentación, lo que queremos hacer en ese momento es luchar en contra de la tentación, resistir la tentación y pensar que vamos a poder nosotros vencer. Pero más bien lo que el texto está diciendo es que Dios nos va a proveer una salida. Entonces, en lugar de luchar en contra de la tentación, a veces la situación es ver cuál es la salida que Dios nos está dando. Y esta salida va a tener siempre que ver con Dios mismo. A veces esa salida tiene que ser con apegarnos más a Dios, dedicarnos a la oración. Por ejemplo, Jesús mismo decía a sus apóstoles, no velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Jesús ponía ahí la oración como una salida también. Entonces, enfocar nuestra mente en la palabra de Dios. Recordemos que Jesús de esa manera enfrentó la tentación, respondiendo al tentador por medio de la palabra de Dios. Escrito está. Entonces, pensemos que las salidas que Dios nos pone, pues de alguna forma siempre van a tener que ver con Dios, acercarnos más a Dios. Sométanse a Dios y resistan al diablo, decía Santiago, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el momento de la tentación, pensar en cuál es la salida que Dios me está dando en ese momento, ¿no? En lugar de luchar en contra de la tentación, enfocarme en ver cuál es la salida. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Qué es la salida que Dios me está mostrando? Y muchas veces también esa salida va a ser literalmente tener que alejarme de la tentación, tener que huir de la tentación. A veces he comentado sobre este tema el ejemplo de José del Antiguo Testamento. Sabemos que muchas veces se usa a José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, que lo que José hizo pues fue huir en ese momento. Y muchas veces se enfoca que solamente lo que tenemos que hacer los cristianos es huir, cuando el texto nos muestra en esa historia que no fue esa la primera opción de José. Al principio, después de todo el acoso de la esposa de Potifar, lo que nos dice el texto que José hizo pues es solo mantenerse firme, ¿no? Claro que después llegó un punto en el que no le quedó otra opción que huir. Entonces, igual en nuestra vida, ¿no? No se trata de que la primera opción es literalmente buscar una salida y escapar. Podemos mantenernos firmes, Dios va a respaldarnos, pero sí hay ocasiones en donde sabemos que no vamos a poder mantenernos firmes y la salida que Dios nos muestre sea literalmente alejarnos de la tentación, huir de la tentación. Pero siempre Dios va a proveer ahí una salida, y siempre esa salida va a tener que ver con Dios. Bien, entonces esta pequeña reflexión era solamente para llamar la atención a mantenernos alerta, ¿no? Mantengámonos alerta, no nos descuidemos, no nos confiemos. Precisamente lo que Pablo quiere mostrar aquí en estos versículos es no nos confiemos. A veces podemos tener mucha experiencia, muchos años en la vida cristiana, pero eso no es ninguna garantía. Se han visto grandes ejemplos de hombres de Dios que han caído en diferentes tentaciones. Entonces, no nos confiemos, busquemos siempre la salida en Dios, y que cada día para estar incluso más firmes y más fortalecidos, cada día no descuidemos nuestra vida devocional, buscar a Dios en oración, en su palabra, comunión con otros hermanos, sirviendo a Dios, hábitos espirituales, todo eso para estar siempre preparados. Bien, solo eso quería compartir con ustedes en este pequeño video, ¿no? Gracias por siempre estar pendientes de estos videos. Estoy procurando hacer algo un poco más seguido y estar con ustedes. Recuerden que estos videos también, el audio de estos videos también está disponible en podcast, ahora en Spotify. Si tienen Spotify y desean solo escuchar estos videos, también pueden hacerlo ahí en
Spotify, también en eBooks. Entonces, todos los enlaces están en la descripción de este video. Síganme en todas las redes sociales como Cibersaulo o también como Todoteos, que es del ministerio. Sigan la página web todoteos.com y así estaremos más en contacto. Les dejo aquí unos 2 videos que les puede gustar y también, como siempre, el enlace para que se suscriban al canal. Muchas gracias, como siempre, que el Señor les bendiga.